Un saludo cordial, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el poder depurador que tienen los suelos. Y para hablar de este tema vamos a utilizar la teoría o el método empírico que propuso Reeve. Que este método consiste básicamente en determinar, en primer lugar, esa capacidad natural que tienen diferentes tipos de suelos, pues de eliminar contaminantes. Estudiar entonces eh, la posibilidad de que un contaminante que ha tenido alguna fuga en la superficie, ¿verdad? Algún, por ejemplo, tanque de combustible que está en una superficie de terreno natural, tiene alguna fuga y ese combustible pues pasa a través de los diferentes estratos de su suelo hasta llegar a mi acuífero. Entonces digamos que viaja en una trayectoria vertical desde la superficie hasta mi acuífero. Entonces, en esa distancia, en ese viaje vertical, puede atravesar entonces diferentes estratos de arcilla, de grava, de arena, ¿verdad? Entonces, y cada uno de esos estratos, de ese tipo de suelo, tiene una característica propia, ¿verdad? Para depurar un contaminante, para retener un contaminante. Y así, entonces, es posible de que estudiando estos diferentes estratos y sus características para depurar contaminantes, puede hacer que un contaminante que sea liberado en la superficie puede que no llegue entonces a mi acuífero, ¿verdad? Por el mismo poder depurador que tiene mi terreno. O puede ser de que en su concentración inicial, ¿verdad? Sea que 100 miligramos por litro, pero ya mi acuífero llegue a ser 20. Eso lo vamos a estudiar incluso más adelante, ¿verdad? Puede que sea 20. Y luego tenemos entonces el poder depurador de lo que es el tipo de suelo que tengo en mi acuífero. Y entonces el contaminante viaja en una dirección horizontal, horizontalmente a través de mi acuífero. Y entonces ahí también vamos a ver que ese contaminante en esa trayectoria de viaje horizontal también se va disminuyendo esa concentración de contaminante. Podría ser entonces que dependiendo de dónde ese contaminante es liberado en superficie, podría ser de que esté dentro de mi zona de captación, ¿verdad? De mi pozo, pero que ese contaminante sea eliminado, sea depurado por los diferentes estratos de suelo y no llegue a mi pozo de bombeo. O puede ser que sí. Entonces el tema de este se trata de determinar si un contaminante podría llegar, un contaminante que se ha liberado de mi zona de captación, podría llegar a mi pozo de bombeo o no. Y si podría llegar, entonces, ¿a qué distancia tiene que ser liberado para que llegue? Y así poder determinar entonces un perímetro de protección, que ese perímetro de protección, digamos que es de alta susceptibilidad, ¿verdad? Que un contaminante es, eh, es liberado en esa zona, sabemos que va a llegar, hay muchas posibilidades de que llegue a mi pozo de bombeo. Entonces, disculpen, no lo había puesto, bueno, aquí está así. Entonces, ese espesor es necesario de su suelo para tener una depuración completa, le vamos a llamar H, que es entonces se usa una distancia en el sistema internacional metros, en el sistema inglés pies, ¿verdad? Una, un espesor, una distancia necesaria para eliminar esos contaminantes del agua. Entonces, Reeve ha propuesto esta tabla que está aquí. Entonces vemos los diferentes tipos de materiales y vemos aquí entonces este es el espesor necesario para tener una depuración completa. Este es un índice I igual a 1 sobre H. Es un índice que también nos ayuda pues, a determinar esto mismo, ¿verdad? El, el poder o el espesor necesario para tener una depuración completa. Si ustedes observan, por ejemplo, los guijarros en esta tabla, dicen que ocupa 50 metros. Estos son entonces los que tienen la menor capacidad depuradora,
menor poder depurador, en este caso de los terrenos. Y si observamos aquí, podríamos ver que las arcillas, la número 1, ¿verdad? Dentro de la clasificación granulométrica, aquí está M. Si ustedes observan, M hace referencia al número de la clasificación granulométrica. Entonces, podemos observar de que las arcillas son las que tienen el mejor poder depurador. Es por eso, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de contaminación de acuíferos que podría darse por los lixiviados que se generan en los rellenos sanitarios, veíamos que uno de las, podría decirse, de los elementos que se aconseja tener en un relleno sanitario es que sea construido en todo su entorno con arcilla, en todo lo que es el contorno del relleno sanitario. ¿Por qué? Por esto mismo, por el poder depurador que tienen las arcillas. Entonces el poder depurador por los lixiviados que podría generar un relleno sanitario. Entonces son muy aconsejables las arcillas, ¿verdad? Esto también es muy aconsejable en el caso de la construcción de lagunas, ¿verdad? Lagunas de oxidación, lagunas aerobias, lagunas facultativas. Entonces estas lagunas para el tratamiento de aguas residuales. Entonces tenemos el índice, que es el índice que como les comentaba, que está en la segunda. En esta sería la cuarta columna aquí, ¿verdad? Que va a ser igual a 1 entre H. En el caso de la dirección horizontal, entonces les comentaba que nosotros primero suponemos que entonces el contaminante viaja verticalmente, ¿verdad? A través de los estratos por suelo no saturado. Luego que llega, una vez que llega al acuífero, entonces ya está en contacto con suelo saturado, con poros llenos de agua, y empieza a viajar por la misma trayectoria del agua. Básicamente, la misma trayectoria de agua, ¿verdad? Y es un viaje horizontal. Y a ese viaje, entonces, ese viaje horizontal nosotros vamos a definir como L, ¿verdad? A la distancia necesaria para tener una depuración completa, L. Esa va a ser L, ¿verdad? Aquí vamos a tener también un índice depurador que va a ser 1 sobre L, siendo pues la L la longitud en metros de la longitud necesaria para tener una depuración completa. En el caso de las depuraciones completas, también entonces vamos a tener esta tabla en la que están los diferentes tipos de suelos. Está la longitud necesaria para la depuración y el índice. Entonces, a diferencia de la tabla que estuvimos observando, para el viaje vertical vemos aquí que tenemos diferentes también inciso A, B, C, D, para los diferentes tipos de material. Estos van a ir definidos en base a la velocidad del agua, porque nosotros hacemos la suposición que el contaminante se disuelva o no en el agua subterránea, va a viajar a la misma velocidad del agua subterránea, ¿verdad? Entonces, aquí están los rangos, ustedes observan, velocidad menos de 3 metros por día, velocidad entre 3 y 20, velocidad entre 20 y 50, velocidad mayor a 50. Aquí están, entonces las velocidades, los rangos de velocidad para el inciso A, B y C. Entonces, determinamos la velocidad que viaja el contaminante, que es la misma velocidad del agua subterránea, y una vez definida esta velocidad, definido el tipo de suelo, determinamos entonces la longitud requerida para tener una depuración completa en la trayectoria horizontal, en ese viaje horizontal de contaminante, ya dentro del acuífero, ¿verdad? Es importante que tengamos claro que el viaje horizontal está en un suelo saturado, en la trayectoria vertical es un suelo no saturado. Ahora, entonces, el poder total va a ser la suma de la depuración que hay en su viaje vertical, que le llamamos MD, más el poder depurador en la distancia horizontal. La suma del poder depurador de su trayectoria vertical más el poder depurador de la trayectoria horizontal va a ser igual a MX, que es el poder total.
Y para que nosotros tengamos la certeza de que ha sido una depuración completa, este mx debe ser igual a 1, ¿verdad? Si tenemos un mx mayor o igual a 1, quiere decir que tenemos una depuración completa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculamos nosotros entonces el poder depurador de una trayectoria horizontal? ¿Y cómo calculamos el poder depurador entonces de una trayectoria horizontal? Comencemos con la trayectoria vertical. Entonces, estamos en la superficie, de verdad, en el terreno natural. Tenemos que tener definido, ¿verdad?, cuáles son los suelos que conforman mi subsuelo, ¿verdad? Puede ser que tengamos 3 diferentes tipos de suelo, ¿verdad? Que tengamos arcilla, que tengamos grava, que tengamos arenas. Puede ser que solo tengamos un solo tipo de suelo, ¿verdad? Tenemos que hacer ese estudio de suelo. En este ejemplo, aquí por ejemplo, MD, que hace referencia al poder depurador de la trayectoria vertical, H1 corresponde entonces a la altura de espesor de la primera capa, ¿verdad? Este lo multiplicamos por el índice que le corresponde. Y este H2 entonces hace referencia a el poder, el espesor del segundo tipo de suelo, del H3 al tercer tipo de suelo, si tuviéramos 4 o 5 aquí todos, ¿verdad? Todos multiplicados por su índice, ¿verdad? I1, I2, I3. I1 hace referencia al I, que corresponde al tipo de suelo 1, I2 al tipo de suelo 2, ¿verdad? Entonces, aquí, estos son los índices, ¿verdad? Por ejemplo, si para el I1 tuviéramos una arena, el número 5, arena fina a media, entonces nuestro índice sería 0.17. Entonces el espesor de mi arena, yo digo que fuera que 10 metros de espesor, entonces yo voy a decir, ok, va a ser mi poder depurador para esa arena en su trayectoria vertical, va a ser 10, que es el espesor, es mi H1, multiplicado por 0.17, ¿verdad? Por el I1, que es el que corresponde, el índice que le corresponde 0.17, 10 por 0.17, 1.7. 1.7. Miren lo que estoy diciendo, que el valor de MD, solo de MD, es 1.7. Quiere decir que ya es mayor a 1. Eso quiere decir que ya hay una depuración completa solo en esa capa de arena. Quiere decir que no importa las siguientes capas que tengamos, si tenemos arcilla, grava, arena fina, en los demás estratos. Ya quiere decir que en mi primer estrato yo ya tengo una depuración completa. Eso es por poner algún ejemplo. Esto es en el caso entonces de la depuración vertical, ¿verdad? Esto es lo que les comentaba, si es igual o mayor a 1 tenemos una depuración completa en la trayectoria vertical. Si haciendo la suma, ¿verdad? Haciendo esta suma de los MD, yo no tengo una depuración completa, entonces quiere decir que me tengo que ir a mi trayectoria horizontal. Entonces el contaminante va a llegar a mi acuífero. Si llega a mi acuífero, entonces yo tengo que determinar cuál es la longitud necesaria para que haya una depuración completa antes de que llegue a mi pozo, ¿verdad? Entonces, recordemos que MR hace referencia a el poder contaminante en su trayectoria horizontal. 1 quiere decir que si yo tengo, la suma, ¿verdad?, de mi trayectoria horizontal y vertical es igual a 1, tengo una depuración completa. Entonces, quiere decir que la resta de 1 menos mi trayectoria vertical, ¿verdad?, mi poder depurador de trayectoria vertical, va a ser lo que me resta para depurar dentro de mi acuífero, ¿verdad? Y entonces podríamos calcular nosotros la longitud requerida para tener una depuración completa, ¿verdad? Siendo L, aquí tenemos, miren, L, de aquí podemos despejar para L,
¿verdad? Siendo